Siempre les voy a pedir que me hagan recordar para grabar por ahí si me estoy olvidando de eso. Bueno, así como ya habrán visto, me imagino la guía, eh, vamos a repasar lo que nos pide, ¿verdad? Una vez que terminemos de resolver los ejercicios. ¿Se ve la pantalla? ¿Están pudiendo ver? No, pero ahora sí. Ahora, bueno. eh, entonces, durante esta clase vamos a ver un ejercicio. Ustedes pueden realizar consultas sin problemas, pueden interrumpir la clase, alzar la mano, lo que sea, si tienen alguna duda o quieren preguntar algo. Después de finalizar el ejemplo, si es que llegamos a tener tiempo, espero que sí, vamos a resolver dos problemas propuestos en este horario de clases. Y por supuesto que van a poder ir realizando consultas si tienen dudas al respecto. Para enviar, eh, una vez que hayan terminado los dos ejercicios, los dos problemas, eh, quiero que lo hagan por favor en sus cuadernos, a mano, con bolígrafo si es posible, porque muchas veces en la imagen o en el escaneado no se llega a visualizar bien, digamos, lo que se escribe, si se escribe a lápiz. Eh, Quiero que por favor también, a la par que vayan resolviendo, hagan visualizar los cálculos, eh, cálculos auxiliares, las tablas, de repente si hay fórmulas, gráficos, todo eso, quiero que vayan también asentando. En esa hoja del cuaderno van a poner, por supuesto, van a hacer identificar de vuelta con su nombre y apellido completo y su número de cédula. Una vez que hayan hecho eso, van a adjuntar, si por ahí quitan fotos, esa imagen adjuntan a un Word y lo convierten a PDF. De esa manera también digamos, no se dificulta mucho a la hora de poder yo descargar el archivo. Y eso lo van a subir en el apartado de la tarea actividad 2 en el Google Classroom. Eh, el mismo procedimiento para la evaluación, ¿verdad? Van a tener tiempo hoy hasta las 12, o sea, hasta las 23:59 del día de hoy. Con eso van a tener una puntuación del 100%. Y pasado la medianoche del día de hoy hasta la medianoche de mañana sábado, eh, el peso sería ya de tan solo 70%. Bueno, ¿hay alguna duda al respecto? ¿Me escuchan? ¿Se te escucha, profe? Sí, se te escucha, profe. Bueno, muchas gracias. En esta ocasión vamos a ver un problema, vamos a analizar el problema, vamos a formular el modelo de programación lineal, en este caso es un problema de maximización, y vamos a resolverlo mediante el método gráfico. El problema dice lo siguiente: una compañía decide hacer un estudio basado en la producción de sus automóviles. Se sabe que existen dos productos considerados más vendibles, el compacto y el pickup. Entonces, esta compañía eh, lo que quiere es hacer un análisis de producción de los dos productos, digamos, productos estrellas que ellos tienen, que sería el modelo compacto y el modelo pickup. Según el estudio, por cada compacto vendido,
se ganan $300 y por cada pickup $400. Además, se analizó que por cada compacto se invierten 5 horas de fabricación y por cada pickup 7 horas. La disponibilidad total que se tiene es de 900 horas. Entonces, acá estamos hablando de ganancias. El problema ya nos muestra cuánto se está ganando por cada tipo de auto que se tiene. Generalmente también nosotros, para poder identificar qué tipo de problemas estamos analizando, hay como ciertas palabras claves que de repente nos ayudan también ya a visualizar qué tipo de problema estamos viendo. En este caso, la palabra clave es ganan o ganancias, ¿verdad? Entonces, cuando nos salta este tipo de palabras, tenemos que ya saber que nos está pidiendo maximizar. Ahora, si el problema hablaba de costos o de generalmente también de tiempo, esos, digamos, son eh, parámetros que nosotros queremos disminuir. Entonces, el problema en sí se basa en minimización. Dice que por cada tipo de modelo, en este caso el modelo compacto, se incurre en 5 horas de fabricación. O sea, para fabricar un auto del tipo compacto, se consume 5 horas. Y para un auto del tipo pickup, se consumen 7 horas. En total, nosotros tenemos disponibles, o el recurso disponible de horas, de 900. Nosotros no tenemos que sobrepasar esas 900 horas. También se sabe que un tope máximo de automóviles vendidos por semana es de 165 compactos y 120 pick-up. Entonces, en la semana, nosotros ya tenemos un máximo que tenemos que vender. Eh, Generalmente, no se debe de sobrepasar esa cantidad de autos para la venta. O sea, nosotros tenemos que llegar a producir 160 hasta 165 para el caso de los autos compactos y hasta 120 para los autos del tipo pickup. Se pide construir un modelo de programación lineal que persista en maximizar la producción. Podemos llevar esos datos a una tabla. En este caso debemos ver que los recursos que nosotros tenemos disponibles es la hora de producción. Las actividades que están compitiendo por estos recursos son el auto compacto y la otra actividad sería la de auto tipo pickup. La disponibilidad de los recursos, en este caso es de 900. También tenemos, ¿verdad?, aquí la cantidad de ventas que podemos tener en la semana, ventas máximas y la ganancia. ¿Hasta aquí hay alguna duda, algo que quieran saber o preguntar? Eso 900 que es no, en el programa, o sea, en el problema no leí bien. Sí, bueno, acá dice que por cada automóvil del tipo compacto, para yo producir un auto o fabricar un auto del tipo compacto, a mí me consume 5 horas. O sea, yo tardo, digamos, 5 horas para fabricar un auto del tipo compacto. Y por otro lado, para fabricar un automóvil del tipo pickup, yo tardo o consumo 7 horas. Entre ambos, yo no debo sobrepasar el total de horas disponibles que tengo, que son de 900 horas. O sea, yo no puedo sobrepasar Horas, 900 horas ya. para producir.
Para iniciar la formulación del modelo matemático, acorde a lo que necesita la compañía, entonces primero tenemos que definir las variables, acá tendría que decir las variables de decisión, preguntándonos qué cantidad necesita producir la compañía de cada tipo de automóvil. Entonces, el primer elemento que nosotros necesitamos para formular un modelo es definir las variables de decisión. Entonces decimos, x sub 1 y x sub 2 van a ser las variables de decisión. Y decimos, x sub 1 va a ser la cantidad de auto compacto a producir. Y x sub 2 va a ser la cantidad de pickups que yo debo producir. En algunos libros o en algunos ejemplos también suelen ya hablar de, por ejemplo, la redacción dice cantidad de autos compactos producidos. Es válido también decir, digamos, pero yo prefiero decir esto a futuro, porque estamos hablando de variables de decisión, cosa que en base a lo que salte en la solución, vamos a nosotros decidir realmente qué hacer. Luego, una vez que nosotros hayamos definido las variables de decisión, vamos a ver la función objetivo. Para ello nos fijamos en el problema y en este caso se habla de ganancias por unidad de auto vendido. Es por ello que precisamos multiplicar dichas ganancias por las cantidades que se deben producir. Estas son las cantidades que yo voy a producir, x sub 1 y x sub 2. Entonces, por cada auto del tipo compacto que yo voy a producir, yo ya sé que voy a ganar 300 pesos, dólares o guaraníes, alguna unidad monetaria. 300 por x sub 1, aquí yo tengo la ganancia total para la cantidad de autos que yo voy a producir del tipo compacto, más 400, que es lo que a mí me genera la ganancia por cada auto del tipo pickup que yo voy a decidir producir. Entonces multiplico 400 por x sub 2 y eso decido yo maximizar. Con eso ya estamos teniendo también ya el otro elemento de nuestro modelo matemático, que es la función objetivo. Por último, entonces tenemos que definir nuestras restricciones. La primera restricción que vamos a ver es la de disponibilidad de tiempo. Como ya dijimos, ¿verdad? La compañía dispone de 900 horas en total para producir la mayor cantidad de autos compactos y pick-up que maximicen la producción, sabiendo que con 5 horas se pueden fabricar un compacto y con 7 horas una pick-up. La restricción de disponibilidad de tiempo queda de la siguiente manera. Entonces, 5 horas por la cantidad de autos compactos que yo voy a producir, más 7 horas, que es lo que yo tardo para construir un auto del tipo pickup, por la cantidad que yo voy a producir, que es x sub 2. Todo esto no debe sobrepasar las 900 horas. Entonces, puede ser menor o igual a 900. La segunda restricción, que habla de las ventas máximas de los autos compactos. Esta verdad se refiere a que la compañía sabe que ellos tienen un tope máximo de automóviles vendidos que es de 165 en la semana. Entonces, la restricción de ventas para los autos compactos queda de esta forma. X sub 1, que es la cantidad de autos que yo voy a decidir producir, autos compactos, no debe sobrepasar lo que yo suelo, o sea, lo que la compañía suele vender en la semana, que es de 165. La tercera restricción, que habla de lo mismo, ¿verdad? Las ventas máximas de los autos pick-up. Ellos saben que tienen un máximo de ventas en la semana, que es de 120. Entonces, la restricción de las ventas para los autos del tipo pick-up queda de la siguiente forma. X sub 2, que es la cantidad de autos del tipo pick-up que yo voy a producir,
no debe superar la cantidad de ventas eh, que la compañía realiza en la semana. Profe, Sí, viste que te dice primera restricción y te dice que sabiendo que con 5 horas se puede fabricar un compacto y con 7 una pickup. Y te sí, dice que 900 horas lo que cuenta la fábrica o la empresa. Así dice. así mismo. Pero estas 900 horas, viste que la segunda restricción está y la tercera están en base a una semana. Sí, Y la primera restricción, 900 horas, o sea, eso no es una semana, o sea, no entiendo cómo hacer caber 900 horas en una semana. Sino que, viste que la cantidad de autos X1 y X2 que vamos a trabajar debería estar en una semana, ¿entendés? Debería todo estar en función a una semana, ¿verdad? entiendo lo que me estás. Sí, es una restricción, o sea, las restricciones no necesariamente van a guardar relación. Eh, en este caso, habla de 900 horas, ¿verdad? Esta primera restricción no necesariamente debe guardar relación con cierta unidad de medida. O sea, no necesariamente nosotros vamos a trabajar todos en llevar a una semana de producción. Eh, a ver, ¿cómo te explico? Ponele que el ejemplo en sí no es claro, pero podríamos llevar eso, ampliar el ejemplo diciendo, ¿verdad? Eh, en, en un supuesto de que esto sea para un mes, la compañía dice, nosotros no vendemos más de 165 autos del tipo compacto en una semana. Entonces, por cada semana nosotros vamos a producir hasta 165 nomás, hasta consumir estas 900 horas. O sea, yo no puedo sobrepasar 165 porque ellos saben que venden en una semana 165 autos. Entonces, yo no puedo producir en una semana 500 autos del tipo pickup y eh, todavía me están sobrando 900 horas. Entonces, la siguiente semana yo produzco o de vuelta me da para producir 500 autos. Voy a tener ya 1000 autos, ¿verdad? Entonces, digamos, si llegamos a un mes y tenemos como 2000 autos, ¿qué vamos a hacer también nosotros con 1000 autos si no vendemos todos? A eso se refiere, no sé si me estoy dando a entender. No entendí, profe, yo, o sea, la verdad. La verdad, no tampoco. Bueno, Profe, sí, entonces esas 900 horas no es semanal. no. Es la cantidad que ellos disponen para producir. Eh, a ver, voy a tratar de ser un poco más claro en este tema. Supongan Profe, ustedes, puede ser 900 horas de fuerza laboral, por ejemplo, que puede estar dispuesto en varios grupos, pero finalmente 900 horas de mano de obra que pueden producir por ahí, ¿vale? Tipo en diferentes plantas, pero al mismo tiempo. Así mismo. Eso tendría sentido, pero viste que debería especificar el ejercicio para entender bien, porque es el primer ejercicio que estamos resolviendo así y me El problema, el a problema, ver, no necesariamente va por eso, por ese lado tampoco. pero el Eh, problema es que no es pues, tipo, las 5 horas y 7 horas pueden ser en un día, son de un día, pero las 900 puede ser que él se refiera a un mes, puede ser que él se refiera a 2 meses, puede ser que él se refiera a 5 semanas, puede ser que se refiera a 3 semanas, ¿entendés? Tipo, las dos unidades de tiempo no llevan correlación específica. A eso es lo que él se está refiriendo. Así mismo, no necesariamente deben guardar relación. Eh, Supongan ustedes, ¿verdad?, que en una empresa, por políticas de la empresa, uno no puede fabricar todo lo que tiene en una semana. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de autos, no es lo mismo que producir lápices o cuadernos, ¿verdad? Que vos podés tener en stock siempre y no va a ocurrir que cambien con el tiempo, digamos, o que se desvaloricen. Ellos dicen que en una semana ellos venden hasta 165 autos. Entonces, del tipo compacto, ¿verdad? Entonces, ellos dicen que
máximo eso se puede producir. Y también en el caso de las pickups hasta 120. Estas 900 horas que nosotros disponemos, no necesariamente tenemos que consumirlas todas. Por eso es la restricción es del tipo menor o igual. Eso más adelante vamos a analizarlo en análisis de sensibilidad, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nosotros no consumimos todo el recurso disponible? ¿Qué es lo que podría sucederse en este caso? Podríamos utilizarlas todas estas horas o dejar de utilizar también. Supongan ustedes que para construir estos dos tipos de autos consumamos solo 500 horas. Estaríamos teniendo 400 horas disponibles que no se llegaron a consumir o que no se llegaron a usar. Todavía sigue sin entenderse. Profe, ¿te Yo puedo creo que pedir no algo? entiendo. ¿Sí? Espera, te puedo pedir algo. Puedes cambiar, a modo de ejercicio, puedes cambiar la segunda y tercera restricción y en vez de que sea por semana, la cantidad de que se vende, que sea por mes. ¿Cómo le decís al ejercicio, cómo le especificas que estás cambiando de por semana a por mes? Es que no va a afectar eso. ¿Por qué? Porque yo estoy teniendo una cantidad disponible de horas que, como les digo ahora, puede o no utilizarse todo. Profe, No, acá no te especifica vos que 900 horas vas a utilizarlas en una semana. No habla el ejercicio de que nosotros tenemos que fabricarlas en una semana. Es fabricación. La fabricación es, digamos, independiente, o sea, está sujeta a la cantidad que yo vendo por semana. No necesariamente yo tengo que producir estos autos en una semana. A mí solamente me está diciendo que en una semana yo vendo 165, entonces yo tengo que respetar eso para no, digamos, tener una sobreproducción en este caso. profe, o sea, eso una vez que se resuelva, ahí uno recién puede verificar que no sobrepasen las restricciones justamente, ¿verdad? Sí, así mismo. Vamos a llegar a eso. Y después continuamos con el debate, que sí me parece muy interesante que tengan ese tipo de cuestionamientos porque, bueno, también puede darse ese caso, ¿verdad? Eh, Todavía no quedó muy claro, ¿verdad? Este tema. Para mí, mientras siga el ejercicio, vamos a ir pillando mejor, profe. Dale, dale. Bueno, entonces finalmente tenemos que definir que estas dos variables de decisión sean mayores o iguales a cero, que sería la restricción de no negatividad. Ese modelo queda de la siguiente manera: maximizar z igual a 300x sub 1 más 400x sub 2 sujeto a estas restricciones. Toda esa explicación que yo les puse, no necesariamente ustedes van a hacerlo. Yo solamente les voy a pedir que hagan, a la hora de formular el modelo, me hagan esta parte. O sea, claro, especificando, ¿verdad? Restricción de disponibilidad de horas, ventas máximas, aquí a un costado. Pero no hace falta que ustedes me hagan todo este tema así que me escriban todo, que al final, porque al final lo que me interesa es que ustedes puedan armar el modelo, que sería de esta forma. La estructura quedaría de esta forma. Bien, este método entonces nos permite resolver problemas donde se involucran solamente dos variables de decisión, como ya dijimos anteriormente. Están representadas en un plano cartesiano a partir del cual nosotros buscamos la solución óptima por medio de un análisis algebraico. Primeramente lo que tenemos que hacer es definir el planteamiento del problema, que ya vimos, ¿verdad? La variable de decisión, parámetros, la función objetivo, el conjunto de restricciones al cual está sujeta.
el problema. Y por supuesto que tenemos que definir la restricción de no negatividad de las variables. Representamos en un gráfico, en un plano cartesiano, cada una de las restricciones involucradas en el modelo, para poder ver entonces el trazo en cada una de ellas por medio de la determinación de sus puntos de corte o puntos de intersección mediante un análisis algebraico. Vamos a con esos trazos, lo que nosotros queremos es hallar la región factible. Y como habíamos dicho, en esa región se cumplen de manera simultánea o se respeta de manera simultánea el conjunto de restricciones. Es un conjunto de solución en el cual se cumplen de manera simultánea todas las restricciones. Evaluamos esos puntos que nosotros vamos a hallar, esos puntos de intersección de la región factible, o sea, de los vértices, a fin de determinar el valor de z, que es la función objetivo. Y por supuesto que cualquier valor que nosotros obtengamos por la función objetivo con el valor máximo o mínimo, eso va a representar la solución óptima para el modelo previamente planteado. Aquí tenemos el modelo que anteriormente ya habíamos visto. Bueno, entonces para nosotros poder llegar a graficar la región factible, primero tenemos que ir trazando las rectas de cada una de las restricciones. Las desigualdades en el plano representan un conjunto de soluciones, el cual está limitado a una ecuación. Es por eso que nosotros de estas desigualdades o inecuaciones nosotros vamos a utilizar la ecuación. Primeramente entonces vamos a igualar la restricción la restricción 1, que es la de disponibilidad de tiempo. Esa, si nosotros igualamos a x sub 1 igual a 0, o sea, con esta recta, vamos a obtener, reemplazamos, ¿verdad?, el valor de x sub 1 por 0 en esta primera ecuación. Esta ecuación viene de esta desigualdad. Nosotros convertimos esta desigualdad en una ecuación y reemplazamos el valor de x sub 1 por 0 y con eso obtenemos el valor para x sub 2, que en este caso es aproximadamente 128,57. Con eso ya estamos teniendo un punto de corte para la restricción 1. O sea, la restricción 1 que se intersecta con el eje de ordenadas, que es la recta x sub 1 igual a 0, esas dos rectas se intersectan en este punto. Ahora tenemos que ver el otro punto de intersección entre la restricción 1 y el eje de abscisa. Para eso nosotros igualamos la recta x sub 2 igual a 0 con la ecuación 5x sub 1 más 7x sub 2 igual a 900. O sea, reemplazamos este valor de x sub 2, que es 0, en esta ecuación, y con eso obtenemos el punto x sub 1, que es de 180. Aquí ya tenemos otro punto donde se intersectan la recta, donde la recta 5x sub 1 más 7x sub 2 igual a 900 se intersecta en este punto con el eje de abscisas o el eje X. Aquí tenemos, ¿verdad? Nosotros siempre vamos a trabajar en el primer cuadrante del plano cartesiano. ¿Por qué? Porque nosotros estamos definiendo
eh, los valores, o sea, le estamos diciendo al modelo que los valores que a nosotros nos interesan van a ser valores positivos y tanto x sub 1 como x sub 2 pueden valer, o sea, pueden ser valores positivos, se da en el primer cuadrante del plano cartesiano. Entonces, definimos, ¿verdad? Para el eje X, decimos que son, habíamos dicho, ¿verdad? X sub 1, que habla de los autos compactos. Y para X sub 2, habla de los autos pick-up. Entonces, tenemos un punto de intersección que habíamos visto anteriormente, el punto 0 y 128,57. En ese punto se intersectan nuestra primera restricción con, en este caso, la recta, perdón, el eje Y o el eje X sub 2. Y el otro punto de corte se da en este punto 180,0, donde nuestra primera restricción se intersecta con esta recta X sub 1. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, por favor. Bueno, No, profe. nosotros, como habíamos dicho, ¿verdad? Esas desigualdades en la restricción del modelo representan un conjunto de solución, ¿verdad? En este caso, como la desigualdad es del tipo menor o igual, esto nos indica que los valores que podrían formar parte de la solución se encuentran por debajo de la recta 5x sub 1 más 7x sub 2 igual a 900. Entonces, nosotros agarramos y pintamos toda la parte que a nosotros, todo esto forma parte de un conjunto de solución para la desigualdad. Ahora vamos a ver la restricción 2, que habla de las ventas máximas de autos compactos. Entonces, para cualquier valor dado a x sub 2, desde 0 hasta n, siempre vamos a tener x sub 1 igual a 165. Entonces, intersectamos con la recta x sub 2 igual a 0. Con eso obtenemos el punto 165, 0. Es esta recta. Para cualquier valor que nosotros le demos a x sub 2, siempre vamos a obtener el valor de 165 para x sub 1. Disculpen, estoy con dolor de garganta y de repente si me quedo sin voz, es por esa razón. Bueno, entonces, la gráfica de esta recta corresponde justamente a la recta x sub 1 igual a 165. ¿Se entiende, verdad, esa parte? ¿O hay alguna duda con respecto a esta recta? Entiendo, bro. Bueno, muchas gracias. Entonces, como también estamos hablando de desigualdad, los valores que nosotros podríamos, digamos, utilizar, los valores que podrían caer en nuestra solución factible, están dadas por debajo de 165. Entonces sería todo este semiplano. Finalmente también para la restricción 3, la misma cosa prácticamente. Para cualquier valor que nosotros le demos a x sub 1, siempre vamos a tener la recta x sub 2 igual a 120. Entonces, solo para tener en cuenta, ¿verdad? Solo se intersecta con la recta x sub 1 igual a 0 y con eso tenemos el punto 0,120, que sería este punto. Para cualquier valor que nosotros le demos a x sub 1, siempre x sub 2 va a valer 120. Y el punto de intersección entre el eje y la recta x sub 2 igual a 120 se da en el punto 0,120.
Los valores que a nosotros nos interesan, en este caso, se dan por debajo de 120, que sería este semiplano. Bueno, con eso nosotros estamos teniendo, ¿verdad? Ya pudimos graficar las tres intersecciones perdón, las tres restricciones. Ahora lo que tenemos que ver es visualizar en estas intersecciones dónde se superponen los tres semiplanos que habíamos visto. El primero, el segundo y el tercero. Donde se superponen los tres semiplanos, ahí es donde tenemos nosotros nuestra región factible, que sería como ya habíamos dicho, ¿verdad? El conjunto de solución que respeta de manera simultánea las restricciones y por supuesto que dentro de este conjunto de soluciones se habla de soluciones factibles. Ahora lo que nosotros hacemos es, como estamos teniendo una figura, esta figura se compone de vértices. Esos vértices son los puntos donde se intersectan las rectas y son los puntos que nosotros debemos determinar porque nosotros ya sabemos que en uno de esos vértices se encuentra la solución óptima o el valor óptimo. Perdón, la solución óptima. Entonces para eso nombramos, decimos, a este vértice le llamamos punto a este punto B, C, D. Y por supuesto también en este caso, el punto origen también es un vértice que forma parte de la región factible. Tendríamos, o sea, vamos a analizar también el punto 0, 0. Visualizada entonces la región factible de la gráfica anterior, vamos a ver ahora, a buscar los valores del punto B y el punto C, que forman parte de la frontera de la región factible y no se conoce con precisión. Entonces, para poder determinar este punto B y C, que es lo que todavía no sabemos, el punto A ya sabemos, es el punto 0, 120. Así también el punto D. El punto 165, 0, es el punto D. Pero tenemos que determinar esta intersección de la restricción 1 con la restricción 3, que sería el punto B. Y también después vamos a hallar el otro punto C, que se da por la intersección de la restricción 1 con la restricción 2. Entonces primero vamos a hallar el punto B. Como ya dijimos, está compuesto por la intersección de la restricción 1 con la 3. Al resolver este sistema, en este caso, ¿verdad? 120, llevamos el valor de 120, que es de x sub 2, reemplazamos en la restricción 3 y con esto nosotros obtenemos el valor para x sub 1. Con eso nosotros sabemos que x sub 1 vale 12 y ahí ya tenemos el punto B, que está dado por las coordenadas 12 y 120. ¿Hay alguna duda? No, profe. No, profe. Muchas gracias. Entonces ahora vamos a hallar el punto C, las coordenadas del punto C. Que para eso relacionamos la restricción 1 con la 2. Tenemos de vuelta este sistema de ecuaciones. El
el valor de x sub 1 ya es sabido que es de 165, eso reemplazamos en la restricción 1 y con eso obtenemos el valor para x sub 2. Disculpen. Que vale 10,71. Con eso ya tenemos las coordenadas del punto C, que es de 165 y 10,71. Entonces ya tenemos los valores que nos faltaban y la región factible, entonces ya determinamos los vértices de la región factible con esto. Esta está limitada entonces por el origen 0, 0, el punto A, que es de 0, 120, el punto B, que es 12 y 120, el punto C, con valor de 165 y 10,71, y el punto D, que vale 165,0. Estas coordenadas de estos puntos, que son los vértices de nuestra región factible, vamos a evaluarlo nosotros ahora en una tabla. Esta tabla va a estar compuesta por los puntos de los vértices de la región factible. Esos puntos vamos nosotros a evaluarlo en nuestra función objetivo para poder determinar el valor de z. Entonces, evaluamos el punto origen 0, 0, 300 por 0 más 400 por 0, por supuesto z vale 0 en ese punto. En el punto A, evaluamos también en la función objetivo 300 por 0 más 400 por 120 nos da un valor para z de 48.000. La misma cosa para B, reemplazamos los valores del punto B en nuestra función objetivo, con eso obtenemos un valor para z de 51.600. Para el punto C, también evaluamos y obtenemos un valor de 53.784. Y para D, al evaluarlo en la función objetivo, obtenemos un valor para z de 49.500. El otro método que el profe les había mostrado en la clase pasada es válido, es muy válido también, pero con ese método nosotros tenemos que ir tanteando, dándole valores a z para poder hallar los valores de x sub 1 y x sub 2. Este caso funciona al revés. Nosotros determinamos primero los puntos, o sea, los valores de los vértices, y con esos valores nosotros lo llevamos a la función objetivo para obtener el valor de z. Y el punto donde z crece la mayor cantidad posible se da en el punto C. Ese sería el valor máximo de la función objetivo, que se da en el punto 165 y 10,71. Sí, sí. Discúlpame si es que ya explicaste ya eso antes, pero por qué, por ejemplo, se dan los vértices y no en esa recta, en la parte de la pendiente, por ejemplo, de esa figura? Retrocedo acá. Sí, ahí está, sí. ¿Por qué sí o sí en los vértices, por ejemplo? Porque si vos te fijas en la figura de la región factible, así como habíamos dicho, si vos esto vas trasladando digamos, la familia de curvas mediante una regla, vas a llegar a tocar un punto de la región factible, y ese punto va a ser general, o sea, siempre se da en uno de los vértices. A ver, ¿cómo te explico? O sea, el punto tangente de la recta de la función objetivo
es el punto que mayormente toca, o sea, es el mayor punto que toca la región factible. En este caso, para arriba, trasladamos para arriba porque nosotros queremos hallar el valor máximo de z. Pero si era el valor mínimo, teníamos que trasladarlo hacia abajo, hasta un punto en donde sea ese el único punto que toque la región factible con la recta z. A ver si... Ya entiendo. Y generalmente eso se da en un punto de los vértices. Digo, Claro. Profe, sí, podés, o sea, no sé si podés ahora, ¿verdad? Pero podés graficar la ecuación solución. La z igual a tal cosa. sí, ahora justamente vamos a llegar a eso. Entonces, de la tabla anterior deducimos que al analizar cada uno de los puntos que limitan a la región factible, la solución óptima la representa el punto C, dado que allí la función z es la que mayor beneficio da cuando es evaluada. Ahora vamos a graficar la recta, justamente la recta de z. Para eso lo que vamos a hacer es, trazamos la función objetivo en el punto C, en la cual en la gráfica siguiente vamos a anotar ese trazo de la función que pasa exactamente por dicho punto, el punto tangente. Así se justifica esta línea trazada desde sus puntos de corte. Entonces, si nosotros igualamos con el eje Y, o sea, la recta x sub 1 igual a 0, esta es la ecuación de la función objetivo. 300x sub 1 más 400x sub 2 igual a z. Nosotros acá ya sabemos el valor máximo de z. Entonces utilizamos ese valor de z, reemplazamos z por su valor máximo que es de 53.784. Acá está. Nosotros utilizamos este valor para z. Y ahora utilizamos el valor de x sub 1, que es 0. Reemplazamos eso en nuestra ecuación. Con eso obtenemos x sub 2. El valor para x sub 2 es de 134,46. Y ahí obtenemos el primer punto por donde pasa z. Y se intersecta con el eje Y. De la misma forma, para intersectarlo con el eje de abscisas o el eje X, reemplazamos el valor de la recta, en este caso de la recta x sub 2 igual a 0 en nuestra función objetivo, y ahí obtenemos el valor para x sub 1, que es de 179,28. En este punto, nuestra ecuación de la función objetivo y el eje de abscisas se intersectan en este punto. Acá. La recta de la función objetivo, entonces, la solución óptima se obtuvo y es la que resuelve el planteamiento de nuestro problema. En este punto, esta línea roja es, digamos, la recta de la ecuación, de la función objetivo. Y es aquí donde se hace más grande z. Se intersecta con el eje de abscisas en este punto, que es 179,28 y 0, y en este punto que se intersecta con el eje de ordenada en el punto 0 y 134,46. Y este sería el punto tangente, que es donde toca, es el punto en donde se toca a la región factible y z se hace más grande. ¿Sí? ¿Alguien escuché que pidió hablar? Viste que el compañero Sato preguntó por qué en el vértice, y, o sea, este caso es muy particular, porque la recta de la función objetivo, porque le corta a la región factible en un punto, justamente en el vértice, solamente por eso nuestra opción es la opción que acabamos de hallar es la opción óptima. O sea, ¿qué habría pasado si en el ejercicio la recta de la función objetivo hubiese cortado la región factible?
A ver, no estoy entendiendo tu pregunta. Viste que la recta roja le corta a tu región factible solamente en C. Sí, ¿Qué pasaría si la recta roja le corta literal a la región factible, ¿entendés? Debajo del punto A y del punto B. Está ahí en la región factible. Si tenés más soluciones, ah, ¿entendés? sí, bueno, esa no sería la o solución óptima. Sí, claro, puede ocurrir. ¿Por Y qué? Porque esta recta va trasladándose. Si vos movés esta recta roja, vos vas moviendo el punto máximo en donde se toca la región factible con la recta de la función objetivo se da en este punto Z. Pero puede darse otros casos, ¿verdad? Sí, Z puede estar corta, a Z, Z puede cortar, mejor dicho, la recta de Z puede cortar a la región factible en este punto o en este punto, que es el caso que se dio con el profe Diego. ¿Por qué? Porque con él estuvimos viendo, en el libro de Hiller habla justamente de ese método de tanteo y error. Vos le vas dando valores a Z para poder hallar el punto de corte donde Z se hace más grande o donde Z se hace más mínimo para el caso de minimización. No sé si me estoy dando a entender. sí, Viste que profe. si vos le das valor 0 a Z, por ejemplo, está justamente, va a ser una recta que pasa por el El centro y origen. esa, al fin, por el origen. Justamente entonces, cualquier paralela, esa es lo que se hace entonces. Una paralela y la que toque en un solo punto a la región factible. Eso es lo que te refieres a hacer, ¿verdad? Así mismo. Y generalmente ese punto donde Z hace más grande está en uno de los vértices. En un Por vértice. eso es que nosotros evaluamos los puntos que hallamos de la región factible en Z y ahí directamente vemos el valor donde Z se hace más grande, entonces decimos que ahí está la solución óptima. ¿Y qué opción elegís, profe, si tenés infinitas soluciones? O sea, si te cae dentro de la región factible la recta roja. ¿Cómo Sí, elegís? sí. Puede que la recta roja coincida, qué sé yo, con esta primera restricción, o un segmento de recta, y ahí existen infinitas soluciones. Es un caso especial de, digamos, de los problemas de programación lineal. Sí, puede darse ese caso. Pero ¿cómo Profe, elegís la solución, profe? No, pero ahí tenés infinitas soluciones, Ah, entonces no, o sea, hay muchas combinaciones. así mismo. Ah, ya. profe, ahora Sí, mi recta roja me define mi nueva región factible. Yo esa parte es lo que no entendí bien. Porque viste que ya teníamos marcado por los vértices nuestra región factible, ¿verdad? Y ahora al hallar la función objetivo al graficar, me sale encima de eso. Eso es lo que yo no entendí, profe. O sea, ahora esa es mi nueva región factible. no, para nada. Esta es la región, aquí están las soluciones factibles. De las Sí. soluciones factibles, la mejor solución es la solución óptima y esa se da en el punto C. Ese punto C es un punto de la recta que también es, por supuesto, que es de la recta Z, pero esta recta Z es una recta en donde al evaluarla, o sea, al tocar con la región factible, es un punto tangente. Y ese es el que Entonces, me indica mi... es el que te indica tu valor óptimo. Valor óptimo es el valor de Z y solución óptima son los valores de x sub 1 y x sub 2 que son nuestras variables de decisión. Que, por supuesto, podemos nosotros evaluar los otros puntos que están dentro de esta región y por supuesto que todas van a respetar a las restricciones, o sea, no van a violentar las restricciones, van a respetarlas, solamente que de todas esas hay una que es la que a nosotros nos conviene utilizar, que es la solución óptima. Y sí o sí Todas va a son, tocar en algún punto, ¿verdad, profe? Tendría que cumplirse eso. sí, claro, pero esta recta es una recta, solo una recta. Sí.
digamos, es la recta que nosotros evaluamos para saber el valor óptimo, el valor que nosotros queremos hallar, el máximo valor en este caso, o el mínimo valor para problemas de minimización. Entiendo. Pero, Profe, perdón, pero todo esto, o sea, todo lo que está pintado en amarillo son soluciones también, solamente que no son las mejores. La mejor es ah, la óptima. entiendo. Eso es algo Profe, que quiero que quede bien claro, que nosotros, todos estos puntos que se encuentran dentro de la región factible son soluciones también de nuestro problema, pero no nos generan a nosotros la mejor solución. La mejor solución en este caso es el punto donde Z se hace mayor. Por supuesto que va a haber un punto. Por ejemplo, si nosotros tomamos un punto de, qué sé yo, 240 y 40. Por supuesto que si nosotros hacemos trasladar Z hasta acá, va a ser mayor que el valor que está acá. Pero, ¿qué pasa con este punto? Este punto ya no está dentro de la región factible, o sea, ya no cumple con alguna de las restricciones de nuestro modelo matemático. Eso es lo que ocurre si nosotros tomamos un punto cualquiera fuera de la región factible. No sé si se entendió eso. sí, profe, lo que a mí no me quedó tan claro tampoco fue que, viste que yo tengo 900 horas para un tiempo ilimitado, pero a mí me da la cantidad de autos que yo o sea, cantidad de autos máximos que puedo producir semanalmente. No tendría No, que yo tener también mi hora, digamos, bueno, una semana tiene tantas horas y en esa semana, tipo, es la cantidad de horas máximas que yo puedo tener para producir hasta máximo 165 no, vehículos. Profe, acá no. no, o sea, yo no te digo por esta parte, o sea, por el gráfico, ¿verdad, profe? Para entender bien el ejercicio nomás, porque esa es mi duda. Porque viste que a mí, otra cosa, por ejemplo, para mí tendría sentido si es que me dice, bueno, tengo 900 horas y en 900 horas podés, tipo podés producir máximo tantos vehículos de cada clase que me da, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, me tendría sentido, pero como me dice la cantidad de vehículos semanales y me da un tiempo ilimitado, porque esas 900 horas yo puedo usar en un año, 2 años, todo depende de mí. No tiene que tener relación también, profe, con, ya que me No, dan. ¿Por qué, no, profe? no necesariamente guarda relación las restricciones. Podemos tener, por ejemplo, restricciones, podemos agregar incluso nosotros más restricciones al problema y eso no nos va a afectar en nada. Por supuesto que el valor podría cambiarse, o sea, el valor óptimo ya cambiaría porque estaría sujeta a más restricciones. Eh, Puede ser de restricciones de mano de obra, o sea, cantidad de trabajadores que disponemos nosotros, o qué sé yo, otro tipo de restricciones. O sea, Bueno, las no, es, restricciones no guardan relación entonces con el tiempo que te da, porque para mí, no, por ejemplo, tiene sentido, tipo, la cantidad máxima de autos semanales y que me dé, tipo, cuántas horas máximas yo puedo usar en una semana. No es sí, así, profe. No, no es no. así. No, porque es lo que hace rato estábamos diciendo. Ese 120 y ese 165 es política de la empresa. No, nosotros no vamos a producir más de lo que vendemos. Sí. Nosotros vendemos 165 en una semana y 120 en una semana de cada tipo de automóviles. Entonces, eso tenemos que respetar nosotros a la hora de producir. No podemos nosotros sobrepasar esa cantidad. O sea, la empresa dice, nosotros no vamos a producir más de lo que vendemos. Y solamente eso estamos respetando acá. Y por eso les dije que no necesariamente 900 horas se tiene que consumir en una semana. No pasa por ahí la cosa. O sea, es solamente, se dice que tenemos 900 horas o sea, a nuestra disposición, pero no por eso nosotros tenemos que llegar a consumir las 900 horas.
Inclusive, así como dijiste, puede ser para un año y para dos incluso. Profe, Sí. ¿podrías, o sea, para ver si con eso se entiende mejor, podrías interpretar el resultado? Acá está. El modelo entonces queda de esta forma. La solución óptima, que son los valores para x sub 1 y x sub 2, es producir 165 autos compactos y producir tan solo 10,71 autos pickup. Acá sale un valor continuo porque nosotros no definimos que nuestras variables tienen que asumir valores enteros. Eso vamos a dar más adelante en programación entera. Pero de igual forma ya se entiende, ¿verdad? Para el objetivo de la clase ya se entiende lo que estamos haciendo. Y el valor con eso, produciendo 165 autos compactos y 10,71 autos pickup, estamos teniendo un valor óptimo de una ganancia de 53.783. Y esas cantidades producidas son en una semana. No, no. Acá no te dice a vos que vos tenés que producir en una semana. Lo que No. te dice es que vos tenés que respetar, no producir o no sobrepasar lo que se vende en una semana. Profe, para ¿Qué? aportar un poco, a ver si eso aclara, ¿verdad? Sí. O sea, nosotros tenemos que imaginarnos que nosotros tenemos 900 horas para producir y luego de eso recién se va a comercializar. Y lo que no se quiere es justamente exceder lo que se vende en una semana, pero no quiere decir que a medida que se va produciendo ya se está vendiendo, ¿verdad? No, no, tampoco no va por ahí la cosa. Es solamente respetar la cantidad que se vende en una semana. Por Entiendo. eso les digo, no, acá no habla, o sea, a usted no le está diciendo que ustedes tienen que producir esto en una semana. Esto puede ser en meses, puede ser en años. Es solamente lo que nos dice es, nos pone una condición. Bueno, ustedes van a producir una cantidad y esa cantidad no tiene que sobrepasar a lo que generalmente nosotros vendemos en una semana. Eso nomás dice el programa. No te dice que vos tenés que producir esto en una semana y tampoco en un mes. Es Excelente. sola, ¿Y en cuánto tiempo tengo que producir esto, profe? bueno, ahí ya estamos analizando, sería ya otra variable de decisión. Trato de buscar nomás la relación entre 900 horas que me dieron. En una semana se vende tantos y yo puedo producir tantos. No encuentro la relación ahí, ¿entendés? El problema es que no es lógico, pues, ¿entendés? Tipo, No, esas 900 horas que él te da, pues, vos no te dice, por ejemplo, cuántas líneas de producción tiene la planta, ¿entendés? No te dice cuántos trabajadores están trabajando en esa línea de producción por planta. Imagínate que vos tenés 300 trabajadores que trabajan 8 horas al día. Sí. Entonces, ¿cuántas horas de trabajo vos tenés ahí? ¿Cuántas horas disponibles de trabajo vos tenés en un solo día? ¿Entendés? Ahora, de todos esos trabajadores, te dice que vos tenés 900 horas disponibles como recurso de tiempo en cada día, por ejemplo, puede ser también, ¿entendés? Él agarra y suma toda la cantidad de horas hombre de trabajo que vos tenés y te dice, tengo yo como recurso 900 horas. ¿Entendés? Pero vos no sabés, pues, si esas 900 horas son, ok, en una semana no sabes si son en un mes, no sabes si pueden ser empleadas en un año, no tenés idea de eso. Vos tenés como recurso nomás 900 horas. ¿Entendés? Y esos 165 autos compactos, 10,71 autos pickups, él te dice, yo vendo 165 por semana. ¿Entendés? Pero ¿qué pasa si vos ya tenías, ¿cómo se llama? Ya tenías almacenado 80 autos pickup, por ejemplo, ¿entendés? Entonces va a ir variando la producción que vos estás haciendo. Él te dice que vos no tenés que producir más de 165 a la semana nomás. Pues no necesariamente que vos tenés que producir sí o sí 165 a la semana. No tenés que superar nomás ese hecho. Por eso es que las restricciones no tienen correlación una con la otra. ¿Entendés? Porque vos no tenés todas las variables. así mismo, esto es un problema muy sencillo, se da con el objetivo de poder entender cómo funciona el método gráfico. Es cierto, acá faltan muchísimas variables, incluso puede darse a interpretaciones, digamos, muy,
muy variadas como la que estamos dando, ¿verdad? Pero no nos centremos nosotros en horas hombre o mano de obra. Es solamente acá el problema te pide determinar qué cantidad vas a producir de cada tipo de modelos y teniendo como recurso 900 horas. A eso agregarle la restricción de que no tenés que producir más de lo que se vende en una semana. O sea, tampoco no te habla de producción semanal, es solamente producción. Profe, Ustedes no se compliquen porque a medida que vayamos viendo otros modelos, van a darse cuenta que es lo que habíamos dicho, ¿verdad? Que muchas veces el modelo matemático es un modelo que se extrae de la realidad y por supuesto que tiene muchas limitaciones porque puede que no refleje la realidad misma. A medida que nosotros agreguemos más variables, por supuesto que eso sí se va a aproximar a la realidad. Eh, pero ustedes no quieran interrelacionar las restricciones. No necesariamente las restricciones van a guardar relación o van a tener que estar siempre en una misma unidad de medida, qué sé yo, en cuanto a tiempo, en cuanto a kilogramos o en cuanto a eh, otro tipo de restricciones. profe, Sí, o sea que vos usas 900 horas para producir y una vez que producís todo, después recién puedes vender. No hace falta que sea a la par, ¿verdad? es que acá no te habla de venta, o sea, no te habla de cuánto tenés que vender de vuelta. Es No, solamente claro, que pero me refiero al hecho de que es aparte, tipo, está la producción y después recién está la venta. Lo que te dice es cuánto tenés que producir y el tiempo que tenés disponible. sí, sí, así mismo. O sea, acá faltan muchas condicionantes, inventario, faltaría tema de materia prima, es lo que tenés ya almacenado en stock, o sea, muchas cosas, ¿verdad? Pero para el ejemplo didáctico, que es lo que nosotros queremos, es aprender a formular los modelos. Por supuesto que de un modelo sencillo como este, nosotros podemos hacer un mega modelo agregándole todas las restricciones y todas las variables que nosotros queramos. Esto es a modo de ejemplo, porque nosotros o sea, queríamos utilizar el método gráfico y en el método gráfico podemos utilizar hasta dos variables de decisión para poder graficarlo en un plano. Entonces, por esa razón limitamos esto, ¿verdad? O sea, es una limitación porque podíamos resolverlo, ¿verdad? Pero íbamos a tardar más tiempo en graficar muchas otras más restricciones. O sea, el problema se formuló con el objetivo de poder ilustrar el método gráfico. O sea, se entiende lo que estoy queriendo decir, ¿verdad? ¿Se entiende, profe? El ejercicio es para mostrar nomás cómo funciona el método gráfico. Así Nosotros, mismo. nosotros queremos darle sentido y para darle sentido hace falta muchos datos extra. Sí, así mismo. Y todo lo que están diciendo es cierto. O sea, el problema es muy sencillo, pero es con el objetivo de ilustrar el método gráfico. Ahora quisiera mostrarles cómo utilizar esta herramienta que es online, se llama PHP Simple. Eh, es una herramienta, es un graficador que nos permite también, un solucionador que nos permite ver o resolver los problemas eh, de programación lineal. Esto es para que ustedes puedan, digamos, validar el modelo que después van a tener que ustedes resolver.
Profe, Sí, te escucho. yo me uní un poquito tarde, ¿verdad? Y quería preguntar algo sobre la tarea. Sí, Ese sí, sí, sería adelante. un ejercicio, sería, ¿verdad, profe? ¿O teoría? La tarea de hoy Sí. o la de la actividad uno o de la actividad 2. No, de que va a La ser la de actividad hoy 2. es la actividad 2 ya. La de la actividad uno Sí, fue el cuestionario de la semana sí. ya. No, sí, Serían eso sí, pero resolver la actividad 2 sería un ejercicio de lo que estamos dando hoy. Pregunta. estos dos Ujú. problemas propuestos. Ah, los problemas propuestos. Estos dos. Acá tenemos Los problemas ya están los problemas ya están en el Classroom, profe. un problema de, de, un problema de maximización y otro de minimización. La diferencia está en que ustedes en esa tabla que nosotros acabamos de elaborar, esa tabla donde evaluamos, y ya están. Ya se publicaron, creo que tenía que publicarse a las 12. Y este problema es de minimización. Aquí ustedes van a hallar z mínimo, el valor de z mínimo. Es el mismo procedimiento, pero acá analizamos el menor valor para z. Bueno, Entonces, ambos este podemos es hacer por el método una gráfico. herramienta que si ustedes ponen en Google, PHP Simplex, el buscador ya les va a traer. Con esto nosotros podemos resolver también cualquier problema de programación lineal. Aquí tenemos el método, ya sea simples o fases, y el método gráfico. En este caso, por defecto, la cantidad de variable de decisión que puede darse es 2. Por defecto ya les da 3. Pero si van a hallar Por tu conexión, profe, ¿se corta el audio o no sé si es mi internet el problema? No sé si a alguien le pasa. Yo también tengo ese problema. Me Sí, se sale escucha todo entrecortado. entrecortado. Entonces, su conexión. Profe, vos estabas hablando, profe. Eh, Chat. Profe, no se te escucha. El tema es que está su pantalla completa, así que no creo que escuche. Que vea el chat. Si levantas la mano, creo que se pone en la pantalla. Pero en la pantalla del Meet, no, no así en su pantalla. Porque ahí entonces se tendría que ver ya ahí que nosotros estamos levantando la mano. Ahí le avisé que no se escucha. Gracias, Gracias, gracias. Profe, no se te escucha. No se te escucha, profe. Para mí que tenía, o sea, porque tenía batería baja, lo que
No se le escuchaba y ahora se le apagó su computadora por ahí. Y no se puede dejar de grabar más. Y para mí que se puede. ¿Quién fue el que empezó a grabar? Supongo que él. ¿Estás bien, profe? El segundo aviso es debajo de la actividad. Ahí sale lo del el material que está mostrando, está mostrando hace rato. El profe creo que no ni está en la llamada, creo que.